Buen día, amigos de la revista Cushcabal. Su servidor Sergio Galindo, soy parte del consejo asesor de la revista y quiero dejarles un pequeño video donde vamos a abordar 4 sugerencias para redactar un artículo de opinión. Como ustedes saben, la revista Cushcabal es una revista precisamente de opinión acerca de temas que giran en torno a la educación. Entonces me tomé la libertad de redactarles este pequeño apartado, pues para que ustedes tengan una idea más o menos de qué es lo que nosotros hacemos en la revista y cuáles son las colaboraciones que recibimos, y espero pues les sea de utilidad. Les quiero comentar que los puntos que saqué, estos 4 puntos para redactar los artículos, los tomé de este libro que se llama Géneros Periodísticos 1, Periodismo de Opinión y de Discurso. Me parece que es un libro muy bueno, aborda de manera sintética, de manera clara, precisamente algunos de los géneros, puesto que ese es el número 1 nada más, relacionados precisamente con el periodismo de opinión. La autora es Susana González Reina, se los recomiendo, vale la pena leerlos si a ustedes les gustan esas cuestiones del periodismo y de cómo redactar. Es muy clara, trae varios ejemplos, trae pues en sí una lectura agradable, una lectura dinámica, que yo creo que ayuda bastante a clarificar estas partes de lo que es escribir un texto de este tipo. El primer punto que la autora nos menciona en su libro para poder redactar un artículo de opinión es recabar la información. Es decir, reunir todos los datos, toda la información verídica, obviamente, que esté soportada, que haya sido ya previamente consultada, verificada en diferentes fuentes, para que fundemos la opinión y la justifiquemos de lo que vamos a hablar en nuestro artículo. Obviamente cada una de estos datos tenemos que tomar la fuente, tenemos que tener presente la fuente de dónde hemos tomado esa información, porque pues obviamente para evitar situaciones de plagio, situaciones pues que no queremos, en este caso en cualquier revista, pues debemos de citar la fuente de donde hemos tomado la información, dar el crédito a la persona que nos está brindando este dato, para poder nosotros elaborar nuestra opinión. El siguiente punto es precisamente determinar, es clarificar cuál es la opinión que vas precisamente a elaborar, cuál es la opinión que vas a dar respecto del tema. ¿Sí? Tienes que ser muy claro, sobre todo en qué quieres decirle a los lectores, tienes que tener muy clara la idea de qué es lo que vas a decirles a los lectores. Aquí la recomendación es que la primera idea que tengan de su artículo, de lo que quieran ustedes escribir, pues la puedan plasmar en un cuaderno, en una hoja, y la estén tratando de clarificar. O sea, vaya, que no sea la primera redacción, ¿no? Sino que busquen la manera de que sea entendible, de que sea más clara, y que tengan ustedes, como lo dice aquí, una tesis, una opinión central, ¿sí? Sobre la cual se va a desbordar toda la información que ya recabaron previamente, y que se va a enlazar de manera muy clara para que ustedes puedan opinar, para que ustedes puedan dar de manera clara su punto de vista. Dice aquí, obviamente puede expresarse en una oración declarativa o hacerlo de todo un párrafo. O sea, su opinión al final de cuentas es tan extensa como ustedes sientan que tienen los elementos para poderlo hacer. En la revista, en Cushcabal, los artículos de opinión que recibimos, pues en la mayor parte de los casos el artículo completo, que son 3000 caracteres, alrededor de 500 palabras, normalmente pues vaya, es una cuartilla y media, y por lo general una cuartilla es la que ocupa la opinión de la gente que nos está escribiendo, de lo que piensan respecto del tema, y lo demás son pequeños datos que corroboran, que refuerzan precisamente esta opinión. La redacción en este caso para nosotros es libre, es como ustedes lo sientan, es como ustedes lo piensen.
nada más obviamente sí de manera totalmente justificada. El tercer punto para escribir este artículo, para escribir esta opinión, es precisamente determinar la estrategia para argumentarla. ¿Sí? En este caso aquí nos dan dos tips, que el primero es elaborar un esquema, un mapa mental, un mapa conceptual, donde ustedes puedan establecer la jerarquía, el orden de las ideas como las van a expresar. Ustedes van a hablar del tema, por ejemplo, del siguiente número que viene para nosotros, que es educación política. Ustedes se van a abordar el tema de la educación política, del proceso electoral, de la democracia, no sé, participación ciudadana. Bueno, pues entonces tendrán ustedes que ordenar qué es lo primero que van a hablar sobre educación política, cuál es el siguiente tema que quieren tratar, y así hasta llegar propiamente a su conclusión. Obviamente, tienen que hacer este esquema para que ustedes al momento de redactar respeten este orden y no vayan hablando a lo mejor de su conclusión al principio, del fundamento al final, o sea, que tengan una lógica que le permita a los lectores seguirles a ustedes la idea de una manera lógica, de una manera coherente, y que al final el lector se quede con su aportación, se quede con su opinión, que es finalmente lo que cuenta. Para ello, el siguiente punto precisamente, como dice, es utilizar las técnicas de persuasión, o sea, que ustedes al momento de redactar se sientan libres de hablarle al otro como si lo tuvieran enfrente, ¿sí? Como si estuvieran platicando con él, ¿sí? Y para ello, pues obviamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues es ganarse su confianza, ¿sí? En la forma de redactar, en la forma de hablar, es como ustedes se ganan la confianza, ¿no? Obviamente hay que manejar de forma seria y veraz la información, no podemos poner información, vaya, de fuentes que no son fidedignas, de fuentes que no son confiables, sino lo más serio posible para que nuestra opinión tenga un peso, tenga un valor como tal, ¿sí? Lo mismo, tenemos que ser claros en la redacción, tenemos que buscar la manera de evitar estar dando vueltas, estar tratando de enredar las cosas, buscar ser lo más claro posible, ¿sí? Tampoco ser sensacionalista, manejar con discreción la información si es un tema delicado, si es un tema pues a lo mejor un poco controvertido, pues tenemos que manejar esa información sin llegar al sensacionalismo, al amarillismo, sino manejarlo todo dentro de ese rango del opino, esta es mi idea, eso es lo que yo creo, sin llegar a los extremos, ¿no? Y obviamente, presente, manejar una sola idea. Yo sé que a lo mejor de educación política nos pueden llegar 3, 4, 5 ideas diferentes que están relacionadas con el tema, pero el chiste es tomar una, que es dentro de la jerarquía que manejamos en el punto, en el apartado A, que sea la idea principal, que sea sobre la que va nuestro texto, y esa la podamos desarrollar. Tal vez podemos hacer mención de las otras ideas, pero dejándolas como para que alguien más lo lea en otro artículo, o para que a lo mejor ese alguien más desarrolle ese tema más adelante en una siguiente intervención, en otro artículo. Pero bueno, al final de cuentas de lo que se trata es precisamente tenerlo todo de manera muy concreta, de manera muy muy clara. Y finalmente, ya teniendo, digamos así, todo esto sobre la mesa, lo que son nuestras fuentes, cómo vamos a elaborar, cuál es nuestra hipótesis, cómo vamos a redactar el artículo, qué orden le vamos a dar, pues no nos queda de otra más que vencer el miedo de la página en blanco y sentarnos a escribir. Aquí igual nos brindan varios puntos para poder ya llegar a este momento de la redacción de la manera pues más clara, ¿no? Si ya tienen su esquema que nos maneja el punto anterior, su mapa mental, su mapa conceptual, pues únicamente hay que seguirlo y buscar ser sueltos, escribir las ideas como les van llegando, ¿sí? Y plasmarlas en una primera vez. Yo tenía maestros, compañeros de trabajo que decían, ustedes redacten, y dejen el texto, apaguen la computadora, déjenlo enfriar un par de horas, distráiganse ustedes, olvídense del artículo, déjenlo por ahí, y después retómenlo. Denle una segunda leída y empiecen ya a revisarlo. Ya comienza aquí a revisar ya la estructura lógica del texto, de sus ideas. Y empiecen, como dice, supriman aquello que consideren impertinente, innecesario, ordenen, ya que tienen sus párrafos, sus textos, pueden ya empezar a ordenar
y teniendo como base su esquema, que va primero, que va después, y sigue la lógica si le cambiamos aquí, porque también se vale. A final de cuentas, esto no es un producto terminado, eso no es una cuestión únicamente de redactar y así lo tengo que hacer de manera cuadrada. No, la redacción es libre. Si incluso al momento de estar redactando su artículo ustedes consideran que se equivocaron en el esquema que habían hecho previamente, que hay que modificar algunas ideas, que tal vez valga la pena incluir una idea más o un texto más, algún punto, alguna referencia que por ahí se nos haya escapado, pues creo que es válido decir, a ver, bueno, lo voy a reestructurar, vuelvo a hacer mi esquema, cambio y vuelvo a escribir. Eso es lo fantástico de esa escritura libre, de esa escritura pues como la que buscamos en la revista Cuscaval, que es esta forma de que ustedes se puedan expresar libremente, obviamente con todas estas condiciones que sean fundamentadas, que sean propositivas, pero que se puedan sentir libres de mover su artículo hacia donde ustedes crean que va a expresar la idea que ustedes tienen en su mente, ¿sí? Si van a poner ejemplos, hay que buscar que correspondan al texto, ¿no? Si vamos a hablar de participación ciudadana, pues no pueden poner ejemplos a lo mejor de educación musical o de educación, sino que estén vinculados con el tema que ustedes están tratando. Obviamente esto de revisar que la transición entre párrafos sea clara, sí, obviamente es que si el primer párrafo tiene que tener una secuencia en su redacción y el segundo párrafo tiene que estar acorde al primero y el tercero acorde al segundo, buscar que ustedes al momento que lo relean le encuentren la lógica, se encuentre el sentido de lo que ustedes quieren decir. Como ya revisaron la fidelidad de los datos, únicamente es verificar que las fuentes que ustedes están mencionando, si mencionan alguna fuente, que esté correctamente citada en el cuerpo del texto y al final con su referencia. Ahora ya todos manejamos formato APA en la sexta versión, entonces que aparezca el referente como tal, para que no quede ninguna duda. Obviamente hay que confirmar ya en el último párrafo lo que es la conclusión. La conclusión es el punto neurálgico, es el punto central de su artículo, tiene que ser fuerte, todo lo que ustedes abrieron al principio, toda esa gestalt que ustedes abrieron al momento de hacer su artículo, lo tienen que cerrar de una forma clara, contundente, que su opinión sea la que resalte en ese artículo, ¿sí? Ya saben, hay que revisar sintaxis, puntuación, ortografía, que quede todo claro. Nosotros les pedimos que precisamente su artículo no sea nada más una queja, no sea nada más un señalamiento, sino que en su conclusión ustedes además propongan algo, están abordando un tema, están abordando algo que a ustedes les mueve, pues que nos dejen al final conocer cuál es precisamente su punto de vista, cuál es la opción que ustedes ven para solucionar este artículo, para poder aportar un granito de arena a este tema que ustedes están tratando. Estos son los 4 puntos para redactar el artículo que maneja este libro y con los que pues, esperamos invitarlos a poder escribir. Aquí únicamente me permití poner los nombres de algunos articulistas reconocidos para que ustedes, si quieren de repente darse una vuelta a buscar estos nombres y checar los artículos que hacen en esos periódicos: Julio Hernández en La Jornada, Enrique Kraus en La Reforma, Lorenzo Meyer en Reforma, Luis Miguel González en El Economista y Carlos Puig en Milenio, para que vean esa estructura, para que ustedes puedan identificar estos puntos que les mencioné hace un momento y puedan ver si se corresponde con lo que estos articulistas hacen al momento de realizar su trabajo para estos periódicos. Creo que es un buen ejemplo, es una buena medida para que ustedes vean el trabajo y se animen a compartirnos sus ideas. Pues finalmente este es un video muy breve, es mi primer video en este formato para nuestra revista, para nuestro canal. Les quiero agradecer por su atención, espero que el video les haya sido útil. Si les gustó, ya saben, hay que darle like, hay que compartirlo con sus amigos, para hacer crecer esta comunidad educativa que es Cuscaval, este trabajo, esta revista de difusión de sus ideas, de su trabajo, de ustedes como estudiantes de licenciatura, para hacer llegar su voz a través del internet donde sea necesario. Gracias, soy Sergio Galindo, hasta luego.